Paso para todos, muchas bendiciones. Sé que al hacer este video corro muchísimo riesgo, pero las cosas hay que asumirlas y hay que llamarlas por su nombre. Pero lo que ha de decirse, se tiene que decir, me enseñó mi señor padre hace muchísimos años. Para nadie es un secreto que se viene reforma a los pensionados, reforma tributaria, reforma laboral, el decreto 1174 que se implementó y muchas otras cosas que están afectando al ciudadano colombiano. Y el gobierno nacional argumenta que es a causa de la pandemia. No es a causa de la pandemia, es a causa de la corrupción que tenemos en Colombia. Por eso quiero hacer un llamado a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones de los bares, de los restaurantes, a los sindicatos, a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a los conductores, a los paperos, a los lecheros, a los arroceros y a cada ciudadano colombiano que de una u otra manera sienta que el gobierno nacional, el señor Iván Duque, el señor Carrasquilla y muchos otros le están vulnerando lo que es un derecho. Y es un derecho a estar bien. ¿Para qué les hago este llamado? Nos tienen con el argumento de la pandemia, de que tenemos que estarnos encerrados, de que no nos podemos mover y así sucesivamente. Luego que sí podemos salir a las calles, pero hay que hacerlo con precaución. Perfecto. Pero no se puede utilizar una pandemia como excusa, primero que todo para tener adormecido al pueblo colombiano, para tenerlo con miedo, con terror y seguir aprovechándose de ese miedo y de ese terror de un pueblo. No se puede argumentar una pandemia con todo respeto para firmar decretos y afectar en la economía a los trabajadores colombianos y a cada uno de los miembros de esta sociedad. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué nosotros asumimos una reforma tributaria cuando los grandes empresarios, cuando Sarmiento Angulo, cuando los Santo Domingo y todos ellos amigos del gobierno y los grandes gremios amigos del gobierno no pagan un solo peso de impuestos? ¿Por qué nosotros como pueblo? Por eso quiero convocar al pueblo colombiano y a cada uno para que dejemos de lado diferencias ideológicas, políticas y hasta religiosas y por primera vez pensemos en una gran mesa nacional que nos conduzca a un paro nacional de organizaciones a nivel país y de todo aquel que esté inconforme con este gobierno. Porque no es justo que nos apliquen una reforma tributaria y nosotros seamos los que tengamos que pagar, mientras que ellos se roban la plata del pueblo y demostrado está que el problema en Colombia es la corrupción. A los grandes sindicatos de este país llegó la hora de levantar las masas. Llegó la hora de mostrar su fuerza y llegó la hora de mostrar de qué lado están. Y así sucesivamente a cada uno de los gremios. Al transporte de carga en Colombia, que ustedes también se ven afectados. Llegó la hora de mover este país. Por eso, comencemos a crear una gran mesa nacional de organizaciones sociales que conduzca a este país a un gran paro nacional indefinido, donde aguantemos todos los sectores. Pero es ahora o es nunca. Cada vez que el gobierno nacional y el gobierno de turno quiere afectar al pueblo en la economía, lo afecta y nos quedamos en silencio. Y este es un llamado también a todos los líderes religiosos, sin importar la denominación religiosa. El evangelio está en las calles con la gente. El evangelio está con el pobre, con el oprimido, con aquel que necesita realmente, para que nos salgamos de los templos y comencemos a organizar la gente. Se tenía que decir y se dijo, pero no podemos seguir con todo respeto dejándole que las multinacionales se lleven absolutamente todo, que los campesinos aquí, los productores se afecten con las importaciones por el TLC y por lo que entra de contrabando. No nos podemos quedar con todo respeto de brazos cruzados. Llegó el momento, unifiquémonos, pero defendamos y salvemos este país. No es justo dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país quebrado en manos de unos corruptos. La convocatoria es un gran paro nacional indefinido. Propongan, sentémonos, organicémonos y propongamos ese gran paro nacional, donde seamos nosotros los que realmente propongamos qué necesita este país y no unos cuantos bandidos como Carrasquilla que deciden un escritorio para los grandes gremios, pero para el pueblo absolutamente nada. Y ustedes, señores congresistas, llegó la hora también de demostrar de qué lado están. ¿Del lado de los que tienen este país acabado o del lado del pueblo colombiano? Porque en el 2022, en las elecciones, se lo vamos diciendo clarito. Se los vamos a cobrar a ustedes. Y esto no es una advertencia ni una amenaza, es una realidad del pueblo. Como ustedes no caminan las calles, como ustedes no caminan los territorios ni los pueblos, por eso no comprenden la necesidad del pueblo y lo que está pensando el pueblo. Un abrazo para todos.